Todo comenzó no con una tormenta ni con el destello de un relámpago, sino con una llamada telefónica. La voz era tranquila, un poco ronca, como si no saliera del auricular, sino de la tierra misma. Al principio ni siquiera entendí quién era, pero había en él una seguridad que no necesitaba presentaciones. ¿Es usted Elena?, preguntó. Sí, soy yo. Me dijeron, usted sabe trabajar con las manos. Busco una ayudante para la temporada. El trabajo es sencillo. El campo. Vivo solo, lejos de todo, pero pago generosamente. Venga. No supe qué responder. No tenía trabajo ni planes especiales, ni siquiera una idea clara de por qué seguía aferrándome a la ciudad, donde hasta las paredes parecían cansadas. Y por eso dije, de acuerdo, ¿cuándo salgo? Llegué temprano por la mañana. El cielo estaba bajo como si en alguna central eléctrica celestial se hubiera agotado la batería. La hacienda no era vieja, pero vivía obstinadamente según leyes antiguas. La casa era de adobe con un pórtico de madera desconchado, y el campo era inmenso. Una llanura verde que se extendía más allá del horizonte, como si hubiera sido apartada a propósito para que un hombre pudiera perderse en su propio silencio. Él estaba de pie en la entrada, apoyado en la barandilla. Alto, de manos fuertes y una mirada que se deslizó sobre mí casi con indiferencia, como evaluando la resistencia, no la belleza. Soy Arturo. Te quedarás en la casa, si no te da miedo. No hay mucho trabajo, pero el sol no perdona, y el viento él siempre está aquí, dijo y se dio la vuelta, sin siquiera comprobar si lo seguía. En la casa olía a pino, a hierba fresca y a algo especiado, masculino. Ningún detalle innecesario, solo la cocina, una habitación, y una escalera hacia el ático donde, según dijo, podía instalarme. Asentí. Apenas hablamos. Ese día salí por primera vez al campo. Arturo caminaba delante sin mirar atrás, pero sentía que oía cada uno de mis movimientos. Sus hombros estaban tensos, como si no llevara simples canastas, sino un recuerdo que no tenía derecho a ser ligero. Al campo le gusta la paciencia, dijo cuando empezamos a cosechar los primeros tallos. Y a mí me gusta cuando hay silencio a mi alrededor. Guardé silencio y también empecé a trabajar. Pasaron 3 días. Apenas hablábamos, pero ya conocía sus pasos por el sonido de su respiración, por cómo se calmaba el viento cuando estaba cerca. Trabajábamos en pareja, como si así hubiera sido planeado desde siempre. Él, la fuerza bruta, yo, la delicada precisión. Pero una vez, mientras me inclinaba hacia la tierra, sentí su mirada. Era aguda, penetrante, como si de repente hubiera visto en mí algo que él mismo no esperaba. ¿No tienes miedo?, preguntó en voz baja. ¿De qué? De mí. Lo miré. En su rostro no había amenaza, solo cansancio. Pero era un cansancio especial. El de un hombre que ha guardado demasiado tiempo dentro de sí algo que no se puede nombrar con palabras. No, respondí. No tengo miedo, pero no entiendo. Se dio la vuelta y no dijo ni una palabra más ese día. Por la noche llovió. Caía suavemente como si alguien intentara lavar del cielo todo lo que debía haber sido olvidado hace mucho tiempo. No podía dormir. Salí al pórtico envuelta en su vieja chaqueta, que olía a heno, a cuero y a algo profundo, inexplicable. Él ya estaba allí en la oscuridad, descalzo con una taza en la mano. Me detuve en el umbral, pero no se giró. A veces traen a una mujer al campo no por el trabajo, dijo en voz baja, sino porque es lo único que puede evitar que un hombre se consuma en su propia soledad. Mis dedos apretaron más fuerte la tela de la chaqueta. Permanecimos en silencio. Pero este silencio era diferente. Rozaba la piel, se metía debajo como el viento cálido antes de una tormenta. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó. Di un paso adelante insegura, pero lo suficiente para que la lluvia comenzara a gotear sobre mis pies descalzos. No, pero no sé qué esperar. Y no esperes nada, dijo volviéndose hacia mí. Su rostro estaba cerca, sus ojos oscuros como la tierra arada en la que está a punto de sembrarse el grano. Aquí nada sucede porque sí, y yo no obligo a nadie. Pero quiero que sepas que no te necesito aquí para el trabajo, sino para algo más. Me quedé helada. Su voz era grave, profunda, y en ella temblaba algo peligroso. Dio un paso lentamente.
Su mano no me tocó, solo pasó por el aire cerca de mi cara. Y me pareció que hasta el viento contuvo la respiración. Mañana, exhaló. Vendrás conmigo a la parte lejana del campo, donde nadie ha estado en mucho tiempo. Te mostraré por qué estás aquí de verdad. No respondí, solo asentí. El corazón me latía de una forma extraña. Vivo, demasiado vivo. Esa noche no dormí, no por miedo, sino porque comprendía que mañana ambos cruzaríamos una línea que ya no podría borrarse. La mañana llegó como si alguien hubiera apartado sigilosamente las paredes de la noche sin romperla, sino entreabriéndola, dejando en el aire todo lo que no se había logrado decir en la oscuridad. Me desperté porque un fino rayo de luz se filtraba por una rendija de los postigos, tan frágil que parecía casi vivo. Por un instante me quedé inmóvil, escuchando la casa. El silencio era denso, pero no sordo. Estaba lleno de una presencia, su presencia. Lo sentía con cada célula de mi cuerpo. Él ya se había despertado, ya estaba en algún lugar cercano. Bajé descalza como si temiera perturbar algo que pendía de un hilo. En la cocina olía a pan tostado y a café, pero él no estaba. Sobre la mesa de madera había una nota, escrita con una letra clara y un poco angulosa. Prepárate. Te espero junto al granero. Lleva un poncho, hará viento. No hice preguntas, simplemente me vestí, tratando de no mirarme en el espejo, porque sabía que si encontraba en el reflejo de mis ojos una pizca de duda, podría echarme atrás. Y no quería retroceder. Todo dentro de mí era como una cuerda tensada hasta vibrar, hasta un temblor apenas contenido. Con cada paso hacia el granero, una sola pregunta resonaba más clara en mi pecho: ¿para qué me lleva? Arturo estaba de pie junto a las puertas abiertas, al lado de una pequeña carreta tirada por un caballo viejo pero fuerte. Sus manos, curtidas por el viento, firmes, sostenían las riendas sin prisa, como si el tiempo no les dictara órdenes. Miraba hacia el horizonte y cuando me acerqué no se giró de inmediato. Pero cuando lo hizo su mirada era diferente, suave, densa. No había en ella la aspereza habitual. Había expectación. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí. No esperaba palabras, solo me ofreció su mano, cálida, seca, fuerte, y me ayudó a subir a la carreta. Su palma se demoró en la mía más de lo necesario, y ese contacto, aunque fugaz, resonó en mi vientre con algo silencioso y alarmante, como la primera sacudida de la tierra antes de un terremoto. Viajamos durante un buen rato, las ruedas rodaban sordamente sobre la tierra apisonada, el viento hinchaba mi ponchó, y cada minuto pasado en ese extraño silencio solo aumentaba la tensión. Arturo apenas me miraba, pero sentía su atención, no abierta, no insistente, sino densa, como una mirada de reojo que se siente con la piel. Hay un lugar allí, dijo de repente sin mirarme. Viejo, olvidado. Hace mucho que no voy, no he ido con nadie. Pero quiero enseñártelo a ti, eres especial. No sé cómo empezó, pero desde que cruzaste el umbral de esta casa, no he podido respirar como antes. Hablaba en voz baja sin titubear, pero como si arrancara cada palabra desde adentro, como si le arañara las costillas al salir. No supe qué responder. Simplemente miraba su perfil, afilado como tallado en madera, y pensaba, qué extraño es todo esto. Un hombre con tanto silencio puede ser tan ensordecedor. El lugar al que llegamos parecía otra realidad. No había caminos que llevaran allí, solo un sendero estrecho, abierto entre los maizales, medio cubierto de maleza. Alrededor solo campo generoso, salvaje, dorado, que parecía no tener fin. Y en medio de ese campo un viejo kiosco de madera, medio oculto por una enredadera de parra que envolvía densamente sus soportes. Parecía salido de un sueño, cubierto de musgo gris verdoso, medio podrido pero vivo. Aquí vivía mi abuela, dijo Arturo saltando de la carreta. Murió hace muchos años, pero este lugar se quedó. Nunca he traído a nadie aquí. Me tendió la mano y al bajar, sentí como sus dedos se aferraban a los míos, firmes, casi con autoridad. Me llevó hacia el kiosco. Bajo el techo hacía fresco y había silencio, como en una vieja capilla donde cada sonido resuena como un eco dentro de uno mismo. Nos sentamos uno al lado del otro sin tocarnos, pero tan cerca que cada molécula de aire entre nosotros zumbaba. No quería estar solo, confesó, pero nunca me permití desear a alguien de verdad. Este campo te arranca todo, dejando solo las raíces.
Pero tú te paraste entre los maizales como si supieras dónde estar para que el viento te susurrara a ti, y no pasara de largo. Lo miré. Sus ojos estaban muy cerca, no agresivos, no sombríos, simplemente reales. Y entonces mi mano se posó por sí sola sobre su muñeca. Con cuidado, casi pidiendo disculpas. Él no la apartó, solo inclinó la cabeza un poco más cerca. El viento se calmó, el mundo se aquietó. Yo tampoco quería estar sola, susurré, no quería estar con alguien solo por tener compañía. Pero contigo me siento necesaria. No por el trabajo, sino por cómo me miras, cómo guardas silencio, cómo contienes más de lo que la mayoría es capaz siquiera de sentir. No respondió, solo se inclinó lentamente hacia adelante. Su frente tocó la mía, con ligereza, como preguntando, ¿puedo? No me aparté. Nos quedamos así un largo rato, hasta que quedó claro que todo lo que debía decirse ya había sido dicho. Y entonces se inclinó sin prisa. Sus labios eran cálidos, ásperos, olían a tierra y a viento. Me besó suavemente pero con contención, como comprobando si todo aquello estaba sucediendo de verdad. Y cuando respondí lentamente, prolongando el momento, permitiendo que se abriera, sus manos se deslizaron hacia mis hombros, atrayéndome con cuidado. No era un beso de sed. Era un beso de promesa. La promesa de caricias que se volverían más profundas, de palabras que no serían necesarias, de una cercanía de la que no hay vuelta atrás. Cuando nos separamos, había algo extraño en los ojos de Arturo. Una mezcla de ternura y determinación, como si por fin se hubiera permitido ser no solo un ranchero, sino también un hombre. No te traje aquí porque sí, dijo. Su voz era ronca, grave. Aquí perdí un amor una vez. Aquí mismo, quizás, lo encuentre de nuevo. Y yo, sin apartar la mirada, susurré, no estás solo, Arturo, ya no. Desde esa mañana todo cambió. No de forma brusca ni precipitada, ni con el dramatismo que suele haber en las novelas o en los sueños, sino de manera sutil, casi imperceptible, como cambia el color del cielo antes del atardecer o como un árbol de repente es más alto, aunque no lo hayas visto crecer. No hablamos del beso, no volvimos a él con palabras, pero permaneció entre nosotros, como algo invisible que no necesita confirmación. Cada mirada, cada roce, incluso el más fugaz, respiraba ahora ese nuevo conocimiento. Había algo entre nosotros que ya no se podía negar. Al día siguiente Arturo me despertó de nuevo antes del amanecer. Sus pasos sobre el suelo de madera eran reconocibles, pesados, seguros, pero esta vez había en ellos una suavidad, como si, sin darse cuenta, intentara no perturbar mis sueños. Ya no fingía estar dormida. Esperaba esos pasos. Esperaba el sonido de su voz, su mirada, su aliento, todo lo que me recordaba que no estaba aquí por casualidad. No entró en mi habitación, simplemente llamó desde abajo. Elena, es hora. Me vestí rápidamente, casi con solemnidad, como si no fuera un simple viaje al campo, sino algo más. Estaba de pie en el umbral, con su mismo suéter cálido que siempre olía a sol y a cuero. Y cuando bajé, sus ojos se detuvieron en mí más tiempo de lo habitual. Era la mirada de un hombre que ya sabe que le perteneces, pero que todavía duda, ¿no serás un sueño? Fuimos de nuevo al campo, pero no al lugar donde trabajábamos antes. Me llevó más allá de la colina, donde la hierba era más alta, el aire más seco, y la propia tierra respiraba de otra manera, como si guardara algo oculto. Caminamos en silencio de la mano, deteniéndonos a veces para tomar aliento o simplemente para sentirnos el uno al otro. No soltó mi mano, y en eso había más que ternura. Había una seguridad basada en un entendimiento mudo que no llega con los años, sino con el verdadero reconocimiento. Aquí vengo rara vez, dijo cuando llegamos a un viejo granero, medio cubierto de hiedra. Antes guardaban el heno aquí, ahora está vacío, pero dentro todavía queda ese silencio que quiero mostrarte. Abrió la puerta y yo entré primero. Dentro olía a pasado, a hierbas secas, a tablas viejas, a tiempo. Los rayos de sol se colaban por las rendijas, dibujando en el suelo patrones que parecían mapas de otros mundos. Y en ese polvo, en esos rayos, estábamos de pie como dos personas que por casualidad se encuentran en una habitación que llevaba mucho tiempo esperándolos precisamente a ellos. Me volví hacia él. Estaba cerca, muy cerca. Sus ojos eran más oscuros que ayer. En ellos vivía una profundidad que te hacía contener la respiración. Dio un paso adelante sin preguntar.
Su mano se posó en mi cintura, sus dedos se deslizaron lentamente sobre la tela, como si no estuviera palpando una silueta, sino una esencia. Y en ese momento, no hubo palabras entre nosotros. Solo aliento, solo corazones que no latían al unísono, sino a un mismo ritmo, su ritmo. Se inclinó. Sus labios tocaron mi cuello. Sin prisa, casi con reverencia. No pude reprimir un suspiro. No era solo un beso, era una incursión en mi vulnerabilidad, un reconocimiento de mi necesidad. Se movía lentamente con esmero como si temiera destruir lo que apenas comenzaba a formarse. Sus palmas exploraron mi columna, se deslizaron por mi espalda, como memorizando cada curva, cada indicio de movimiento. Elena susurró, dime si esto es demasiado. No te detengas, exhalé, y él se paralizó. En ese silencio, en esa exhalación, ambos oímos lo que llevaba tiempo gestándose. No era simple deseo, era una sed de caricias en las que no había lujuria, pero sí algo mucho más fuerte. La añoranza de la cercanía, del calor, de un reconocimiento que no se puede expresar con palabras. Nos besamos sin prisa, como se besan quienes han guardado silencio demasiado tiempo sobre lo más importante. Sentía como sus manos subían por mi espalda, como cada célula de mi cuerpo se estiraba hacia él. No nos apresurábamos, pero cada movimiento estaba impregnado de inevitabilidad. Sus labios encontraban los míos una y otra vez, como si no creyera que yo estaba allí, que era real, que no era una ilusión, sino un contacto vivo. Me sentó en una vieja paca de heno, se sentó a mi lado, presionando su cadera contra la mía. Nuestros dedos se entrelazaron. Me miraba como si yo fuera la única luz en su sombra, y yo no podía apartar la vista de la suya. En ella estaba todo el dolor, toda la soledad que él tan cuidadosamente escondía detrás de su fuerza silenciosa. Le acaricié la mejilla. Cerró los ojos y exhaló lentamente, casi con alivio. Nos quedamos sentados, abrazados, sin prisa, sin necesitar nada más que ese momento. Lo has cambiado todo, dijo apoyando su frente en mi hombro. No sé cómo ha pasado. Pero eres mi lugar de fuerza. Eres como la lluvia después de una larga sequía. Y entonces comprendí que este hombre no solo me había abierto su hacienda, su campo. Me había abierto a sí mismo sin defensas, sin muros, con todas sus grietas, cicatrices y vacíos. Y yo, quizás por primera vez en mi vida, sentí que me confiaban no solo un cuerpo sino también un corazón. Le besé la frente lentamente con ese respeto que siempre acompaña al sentimiento verdadero. Y en ese instante supe que entre nosotros había ocurrido algo irreversible. Ninguno de los dos volvería a ser el mismo. Cuando regresamos a casa, el sol se inclinaba hacia el ocaso. Su mano descansaba en mi cintura, como si ese fuera su lugar desde el principio. No dijimos ni una palabra. Todo lo que había que decir ya había sonado, no en voz alta, pero sí con claridad. La casa nos recibió con el mismo olor a madera, a pan, a algo cálido y familiar. Cenamos en silencio. Me acercó la silla, me sirvió té. Cada uno de sus movimientos era tierno, atento, como si ahora, después de tocarme, no quisiera perder ese contacto ni por un instante, ni siquiera en sus pensamientos. Tarde en la noche, cuando todo se calmó, yo estaba en mi habitación escuchando sus pasos al otro lado de la pared. No dormía. Yo tampoco. Entre nosotros había un muro físico, pero en realidad nos separaba mucho menos. Solo una decisión, un paso, una noche que ya empezaba a respirar de otra manera. Esa noche que cayó sobre nosotros sin previo aviso, estaba llena no de sonidos, sino de su ausencia, un silencio tan profundo que cada movimiento, cada inspiración, parecía el avance de algo mucho más grande que la simple vida corporal. Yacía sin poder dormir, y no porque estuviera incómoda o ansiosa, sino porque no podía dejar de sentirlo a él, a Arturo, su aliento, su presencia, su sombra que parecía estar al otro lado de la pared esperando a que yo me decidiera. Y con cada minuto, con cada latido del corazón, comprendía que entre nosotros ya no existía ese muro. Existía solo en la arquitectura de la casa, pero no en nosotros. Ya habíamos cruzado demasiadas fronteras como para volver a ser extraños. No hubo pasos, no vino. Pero yo sabía que no dormía. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía que ahora, en este preciso momento, él estaba acostado, mirando al techo, apretando los puños, quizás repasando en su mente todo lo que había sucedido entre nosotros en los últimos días.
Vi sus ojos cuando me besó en aquel granero. Sentí sus manos, que temblaban por la contención interna. Y ahora, en esta noche saturada de deseos que ya no se podían ocultar, supe que debía dar el primer paso. Me levanté sin encender la luz, pisando descalza el suelo de madera que crujía al compás de mi pulso. La puerta de su habitación estaba entreabierta, como si llevara mucho tiempo esperando esto. Me detuve en el umbral sin saber qué decir, insegura de si era necesario decir algo. Pero él ya me estaba mirando. En la oscuridad no podía distinguir sus rasgos, pero sentía su mirada, pesada, empapada del silencio de todas las noches anteriores, como si cada gesto no expresado, cada suspiro no exhalado, finalmente hubiera tomado forma. No se levantó, simplemente se sentó al borde de la cama y me tendió la mano. No de forma exigente ni autoritaria, sino como se tiende la mano hacia algo sagrado, sabiendo que ese contacto lo cambiará todo. Di un paso adelante, puse mi palma en la suya, y en ese momento ocurrió algo extraño. El corazón dejó de latir con fuerza, el aire se volvió más denso, y la oscuridad más cálida. Me atrajo hacia él lentamente, como si temiera romper esa frontera que apenas habíamos cruzado. Me senté a su lado. No me abrazó, solo sostenía mi mano, estudiando mis dedos, como si leyera el destino en ellos. No pensé que estaría así, comenzó, pero se detuvo. Tengo miedo de perderte, Elena. Si cruzo la línea, ¿y si te vas? Ya estoy aquí, susurré. Y no me iré si no me alejas. Esas palabras parecieron abrir las compuertas. Me acercó más. Sus labios encontraron los míos sin más preámbulos, pero con una ternura tan contenida que me estremecí. Nos besamos largamente con atención, como si reescribiéramos todos nuestros contactos anteriores en una nueva forma, donde ya no había prohibiciones. Su mano se posó en mi cuello. Su pulgar recorrió la línea de mi mandíbula, se detuvo en la clavícula. Me exploraba como un campo después de una larga sequía, con cuidado, con reverencia, como si yo fuera algo mucho más significativo que una simple mujer. Me apreté contra él con todo mi cuerpo, sintiendo cómo se tensaba, conteniendo la respiración, y como luego exhalaba con un temblor en el que se oía todo: hambre, miedo, deseo, respeto. No nos apresuramos. Cada gesto estaba lleno de significado. Tocaba sus hombros, sentía bajo mis dedos la fuerza entrenada por años de trabajo en la tierra, sentía cómo se entregaba a esas caricias, cómo se quedaba inmóvil ante cada contacto, como si aprendiera a aceptar lo que tanto tiempo se había negado. Se inclinó hacia mí, deslizó sus labios por la línea de mi cuello, se detuvo, inspiró mi aroma, como si intentara disolverse en ese momento. Sentía como su aliento se volvía caliente, como sus dedos temblaban al apretar mis palmas. Besaba mis hombros, mi frente, mis mejillas con tal pasión que me daban ganas de llorar. Era más que pasión. Era gratitud. Era reconocimiento. Olvidé cómo era estar con alguien sin defenderme, susurró, hundiendo su frente en mi pecho. Olvidé que se puede desear y no tener miedo. Y contigo, todo ha vuelto. Le acaricié el pelo, sintiendo cómo se rendía a mí, cómo se encogía en mis brazos, como si regresara a algo perdido hace mucho tiempo. Nos quedamos acostados en su cama, en la oscuridad, sin desvestirnos, sin prisa, simplemente apretándonos el uno contra el otro tan fuerte como si ambos buscáramos un elusivo punto de paz. En esa cercanía no había cuerpo, solo almas respirando al unísono. La mañana nos encontró en ese entrelazamiento. Me desperté porque el sol se coló por una rendija de los postigos, jugando en su mejilla. Dormía, abrazado a mí. Su brazo me rodeaba, como si sujetara un sueño en la realidad. Permanecí inmóvil, temiendo perturbar esa frágil felicidad. Pero él se despertó primero, simplemente abrió los ojos y me miró durante un largo rato. Sin sorpresa, sin desconcierto, sino como si supiera que estaría allí. «Te quedaste», dijo sonriendo. Me quedé, respondí tocando sus labios con un dedo. Y me quedaré. Tomó mi mano, la presionó contra su corazón. Allí latía algo fuerte, real, algo que ya no se escondía. Y entonces dijo: «Hoy volveremos al campo, solo que ahora como dos, no como el ranchero y su ayudante, sino como tú y yo». Ese día fue diferente. El cielo amaneció de otra manera. El viento no pinchaba la piel, la acariciaba. Y el campo al que regresamos parecía ahora distinto, más vivo, como si nos hubiera aceptado como parte de sí mismo.
Trabajamos uno al lado del otro, a veces en silencio, a veces intercambiando miradas. Y en esas miradas había tanto nuevo que las palabras sobraban. Me tocaba la espalda, me ajustaba el pañuelo, me traía agua con una naturalidad tal, como si lo hubiera hecho siempre. Y yo atrapaba cada uno de sus toques como reflejos de sol, frágiles, tiernos, irreemplazables. Al atardecer nos detuvimos en una loma desde la que se veía todo el campo. Se sentó a mi lado, tomó mi mano y miró a lo lejos durante un largo rato. Eres mi renacimiento, Elena. Pensaba que en esta tierra solo se podía enterrar, pero ahora entiendo que aquí también se puede resucitar. No supe qué responder, solo me apreté contra él y susurré, ahora crecemos juntos, aquí, en este campo, en esta casa, en ti. Me abrazó y el mundo a nuestro alrededor se detuvo. Habían pasado 3 días desde esa mañana en que dormimos juntos por primera vez, abrazados en su habitación sin palabras de más, sin promesas, solo con el aliento y los corazones que ya no podían seguir caminos separados. 3 días en los que todo se llenó de una nueva densidad. El tiempo se estiraba y se encogía a la vez. Los días eran lentos como miel espesa, y al mismo tiempo demasiado cortos para saciarnos el uno del otro. Empezamos a vivir de otra manera. Cada mañana comenzaba con un ligero roce en la mejilla, con una mirada sostenida más de lo necesario, con una mano que pasaba por la espalda, como de pasada, pero en realidad como un reconocimiento. Pero ni él ni yo nos atrevíamos todavía a llamar a todo aquello amor. La palabra parecía demasiado fuerte, demasiado frágil, como si pudiera romperse con solo pronunciarla en voz alta. La rodeábamos como un altar en una vieja capilla al que te acercas pero no tocas. Sin embargo, el acercamiento ya era inevitable. La mañana de ese día fue especialmente luminosa. El aire estaba húmedo pero transparente y todo alrededor parecía recién lavado, la tierra, el cielo, las hojas de los árboles. Arturo me recibió en el umbral con una misteriosa media sonrisa y, en lugar del habitual vamos al campo, dijo, hoy iremos a donde nací. Está detrás de la colina, cruzando el río. ¿Quieres? Asentí sin palabras. No explicó por qué, no era necesario. Todo lo que le concernía a él, lo aceptaba sin condiciones. Preparamos un termo, pusimos en una canasta pan, queso, manzanas, como para una excursión que comenzaba con sencillez pero conducía a algo más grande. El camino nos llevó casi 1 hora. Viajamos en silencio, pero en ese silencio vivía una música. A veces me miraba, y en su mirada había algo de perdón y gratitud a la vez, como si se perdonara a sí mismo por permitirse sentir, y me agradeciera a mí por haber aceptado esos sentimientos. Nos detuvimos en una loma. Ante nosotros se extendía un valle bañado en oro. La hierba allí era más alta, y el cielo más bajo. En la ladera lejana se erigía una casa solitaria, vieja, casi en ruinas, con un porche torcido y paredes desconchadas. Aquí nací, dijo, y aquí está enterrada mi madre. No me miraba, solo sostenía mi mano con fuerza. Su voz temblaba, pero no de dolor, sino de otra cosa. Evité este lugar durante mucho tiempo, pensaba que era mi herida, y resultó ser mi raíz. Nos sentamos junto al porche, sacó una manta y la extendió. Nos acomodamos sobre ella y de repente comprendí que todo conducía a este momento. Todo el camino, todo el silencio, todas las miradas y lo no dicho, hacia este punto donde ya es imposible dar un paso atrás. Me miraba como a la tierra después de las primeras gotas de lluvia, con reverencia, con cuidado, pero con una sed creciente. Elena, pronunció casi sin aliento. Tengo miedo, todavía tengo miedo de que esto sea un sueño, de que desaparezcas, de que te vayas. No me iré, respondí. Pero si no lo haces ahora, nos perderás. No quedaba aire entre nosotros, solo una capa cálida y temblorosa de expectación. Su palma acunó mi mejilla, y ese gesto fue tan lento que casi me eché a llorar. Se inclinó. Sus labios tocaron los míos. Inseguros al principio como la primera vez. Pero al segundo siguiente sentí como algo se rompía dentro de él, contenido durante demasiado tiempo. Me besó con moderación, pero profundamente, con exigencia, pero con temblor. Y en ese beso estaba todo. Todo lo que no había dicho, todo lo que había perdido, todo lo que ahora encontraba. Mis brazos se enroscaron alrededor de su cuello, mis dedos se hundieron en su pelo, y sentí como temblaba, no de miedo, sino de la fuerza del sentimiento que se había desatado.
Me besó durante mucho tiempo como si cada inspiración fuera la última oportunidad, como si en esos labios estuviera la orilla salvadora y él por fin hubiera llegado. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Su respiración era pesada y sus ojos estaban cerrados. Ahora no te dejaré ir, susurró. No sé pedir, pero quédate. No por una temporada, ni por una semana. Simplemente quédate. Tomé su rostro entre mis manos, lo miré directamente a los ojos. Ya me quedé. Nunca te vayas tú de mi lado. Sonrió con inseguridad, esa misma sonrisa con la que sonríen los hombres adultos cuando les devuelven una fe que llevaban años enterrando. Esa tarde regresamos a casa tarde. La casa brillaba con una luz suave, y parecía que hasta sus paredes se habían vuelto más cálidas. No soltó mi mano ni por un minuto hasta que nos acostamos. Y cuando nos abrazamos, en esa noche no hubo ni ansiedad ni miedo. No hablamos del futuro, no hicimos planes. Simplemente respiramos al unísono, escuchando cómo latían dos corazones que ya no necesitaban pruebas. Y en algún lugar de ese latido, en las pausas entre la inspiración y la expiración, entre el contacto y la respuesta, entre lo que fue y lo que será, ambos entendimos que la frontera había sido cruzada. Ahora éramos para siempre.